Vamos a comentar el sacramento de la penitencia, ya el segundo programa. Pero antes de empezar, como ya tenemos costumbre, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, ilumina también nuestras mentes y mueve nuestro corazón para que conozcamos lo que quieres enseñarnos y vivamos de acuerdo con ello. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero comenzar hoy con un texto de la primera carta a los Corintios. Es en el capítulo 12, los versículos 25 al 26. Este capítulo 12, recordemos que San Pablo nos habla del cuerpo místico, compara a la unión que hay entre Cristo y todos nosotros, y entre todos nosotros con Él, con la unión que hay entre los diferentes miembros de un cuerpo físico, en el que no son solo manos, ni son solo ojos, ni son solo orejas, sino que se necesitan todos los miembros. Pero esos miembros están interrelacionados entre sí. Pues al final de esta explicación sobre el cuerpo místico, en los versículos 25 al 26, dice lo siguiente: Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor al que carecía de él, a fin de que no hubiera escisiones en el cuerpo. Antes, todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. De esta suerte, si padece un miembro, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los otros a una se gozan. Por lo tanto, fijémonos que según este texto, lo que afecta a un miembro del cuerpo místico repercute en el resto de los miembros. Por lo tanto, repercute tanto lo bueno como lo malo. Si hacemos obras buenas y crecemos en nuestra vida de unión con Cristo, esto beneficia a todo el conjunto del cuerpo místico, es decir, a todo el conjunto de la Iglesia. Pero si pecamos, perjudicamos a toda la Iglesia. Perjudicamos a todo el conjunto del cuerpo místico que es la Iglesia. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1440, nos dice: el pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión de la Iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Por lo tanto, fijémonos también en este aspecto del sacramento de la penitencia o reconciliación o sacramento de paz. Restaura no solo nuestra comunión con Dios, no solo se obtiene el perdón de parte de Dios, sino también se produce la reconciliación con la Iglesia. Por esto, el ministro, que es el sacerdote, es también un miembro de la Iglesia, nos reconcilia a través de él con la Iglesia. Pero tengamos en cuenta lo que Jesús nos dice en su predicación, al comienzo mismo de su predicación, en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 4, dice Jesús algo que de hecho ya había comenzado a decir San Juan Bautista cuando comenzó su predicación. Recordemos que Juan Bautista prepara la predicación de Jesús. Pues en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, el versículo 17 dice lo siguiente: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Arrepentíos. ¿Qué significa arrepentirse? Fijemos que arrepentirse significa cambiar. Vamos en una dirección, nos damos cuenta que vamos mal y damos media vuelta y cambiamos. Y Jesús nos dice que para poder pertenecer al reino de Dios hay que arrepentirse. Sin ese arrepentimiento no se puede pertenecer al reino de Dios. Lo mismo nos encontramos con que dirá el día de Pentecostés el apóstol San Pedro. Recordemos, después de la venida del Espíritu Santo, acude muchísima gente, interpretan mal esa
gestos de alabanza, esas expresiones de alabanza que dicen los apóstoles y el grupo de cristianos que estaban junto con él y que oyen en todos los idiomas, y a raíz de aquello, recordemos que San Pedro pronuncia su primer discurso, en el que les hace ver pues que ellos han sido los que han causado la muerte de Cristo, porque Cristo ha resucitado y que en él tenemos el perdón de los pecados. ¿Y cómo reacciona la gente? Nos dice que una gran mayoría reacciona diciendo, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y qué le dice San Pedro? Lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, que no vamos a leer. La respuesta es, arrepentíos para la remisión de vuestros pecados. Podemos encontrar más casos. Pero también es muy importante ver qué hace Jesús. Y tenemos muchos casos en los que Jesús perdona los pecados. Si conocen los evangelios, recordarán varios casos en los que Jesús perdona pecados. Pero no a todos les perdona los pecados. ¿A quiénes les perdona los pecados? A los que están arrepentidos. Recordemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas. El capítulo 7 nos habla de aquella mujer de vida pública, una mujer pecadora pública, que acude al lugar donde un fariseo ha dado un banquete a Jesús, en su casa. Y está Jesús junto con otros fariseos y sin duda también con los apóstoles. Y recordemos que entra una mujer y de rodillas a los pies de Jesús llora, derrama un frasco de perfume, con sus cabellos seca los pies del Señor. Es decir, está haciendo una serie de gestos que revela su arrepentimiento. Busca el perdón de Jesús. Sin duda alguna, esta mujer se había sorprendido y había quedado impactada con aquellos gestos de Jesús, con su acogida a los pecadores, con sus gestos de bondad, de verdad. Y esta mujer se ha sentido tocada y acude, de hecho, a pedirle perdón. Y se lo pide con sus gestos. ¿Y cómo reacciona Jesús? En los versículos 47 al 48 nos dice este Evangelio de San Lucas, repito, capítulo 7, los versículos 47 y 48. Recordemos que el fariseo se escandaliza de que Jesús, si es profeta, ¿cómo lo sabe quién es esa mujer? Y deja que le toque. Y Jesús, después de haberle puesto una historieta, digámoslo así, le dice, por lo cual, te digo que le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho. Fijémonos, no dice Jesús que aquella mujer realmente no sea una pecadora, sí, habla de que tenía muchos pecados. Pero esos muchos pecados que tiene esta mujer le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Y porque amó mucho le duele haber ofendido a Dios. Pero dice Jesús, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús perdona los pecados porque está arrepentida. También recordemos el caso de Zaqueo, lo tenemos en el mismo evangelista Lucas en el capítulo 19. Recordamos la historia de Zaqueo, aquel hombre jefe de publicanos, consciente de su pecado, pero que se encuentra con Jesús. Y cuando ha estado dialogando con Jesús, comprende que tiene que cambiar. Y recordemos que dice, se pone de pie, nos dice el evangelista Lucas, y puesto de pie le dice al Señor, Señor, a partir de ahora la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le doy 4 veces más. Fijémonos, por lo tanto, que este hombre, que era rico, y sin embargo, piensa que a alguien habrá defraudado. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo es que si era rico no tenía necesidades? ¿Por qué robó? ¿Por qué defraudó? Evidentemente, porque el máximo valor para él era el dinero. El máximo valor, lo que más valoraba él, era las riquezas. Y cuando se valora de una manera
sobreabundante, digámoslo así. Las riquezas nunca hay suficientes. Y cada vez se quiere más. Y por consiguiente, su ídolo, su Dios, era el dinero. Ahora se ha encontrado con Jesús. Fijémonos cómo da la vuelta. Ahora ya el dinero no es su máximo valor. Ahora ya el dinero no es su Dios. Ahora ha descubierto que Dios existe y que Dios es amor y que Dios le ama. Y que le va a hacer feliz Dios, el dinero no. Y por lo tanto, fijémonos cómo cambia. Repito, la mitad de sus bienes las va a dar a los pobres. Y del resto, a quien haya defraudado le va a dar 4 veces más. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Hoy ha llegado la salud a esta casa. Le perdona los pecados. En cambio, hay casos en los que Jesús no perdona los pecados. ¿Y por qué no los perdona? Pues porque no hay arrepentimiento. Lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, aquellos diálogos con los fariseos y saduceos que no le querían aceptar, que no querían creer en Jesús. Pues en el versículo 21 al 24 le dice Jesús: todavía les dijo, dice San Juan, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy no podéis venir vosotros. Fijémonos, ¿dónde va Jesús? Jesús va a la casa del Padre, Jesús va al cielo. Y allí ellos no pueden ir. ¿Y por qué no pueden ir? El versículo 24 dice: os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis, moriréis en vuestros pecados. Por lo tanto, Jesús no puede perdonar los pecados a estos hombres, porque no creen. No creen en el amor de Dios, no creen que Jesús sea realmente la expresión del amor de Dios, no creen que Jesús sea Dios. Lo rechazan y piensan que ellos van bien, es correcto su camino. No aceptan las pautas, las enseñanzas de Jesús que les está diciendo que van equivocados. Por lo tanto, si no se convierten, no pueden perdonarle los pecados. Y fijémonos bien, si no le puede perdonar los pecados, ¿podrán vivir estas personas la comunión de amor con Dios? Evidentemente no. Por eso les dice que no pueden ir donde va Jesús. Observemos que, por lo tanto, no es que Jesús no quiera que vayan. Son ellos que no quieren ir porque no quieren cambiar su camino. Y su camino no les lleva al cielo, les lleva a otro sitio. Por eso lo importante de perdonar los pecados. Pero no sé si se acuerdan, que ya lo habíamos comentado en el programa anterior, que cuando Jesús, en aquella ocasión en que estaba en una casa y llevan a un paralítico y lo dejan, abren un boquete en el techo y lo hacen bajar con cuerdas para ponerlo delante de Jesús. Recuerden, esto nos lo cuenta San Marcos, que Jesús les dijo lo primero de todo: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué es lo que respondieron? ¿Cómo reaccionaron aquellos fariseos que estaban allí y que no creían en Jesús? Su reacción es muy razonable. Este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y es cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús no dice que están equivocados, sino que al contrario, recordemos que les dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Luego, por lo tanto, fijémonos que Jesús, porque es Dios, perdona pecados. Pero perdona los pecados a los que están arrepentidos. Pero Jesús sabía que no iba a estar con nosotros todo el tiempo. Y por esto le da este poder a sus apóstoles. Es un regalo de Dios. Realmente es un regalo el que nos haya dejado tan fácil, tan próximo,
la posibilidad de obtener nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, evidentemente si hay conversión, si no, no. Lo tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Es el día de Pascua, el día de la resurrección del Señor. Dice, la tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por temor de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, la paz sea con vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Díjoles otra vez, la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien perdonareis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Hay varios puntos que vale la pena que nos fijemos. El saludo de Jesús es la paz con vosotros. Pero fijémonos que la palabra de Jesús es palabra creadora, es palabra que produce el efecto que dice. Si les dice la paz con vosotros, quiere decir, les da realmente la paz. Pero además, les ha dicho que con la misma misión que ha venido Él, traernos la paz, por lo tanto, quitar el obstáculo de esa paz que es el pecado, con esa misión envía a sus apóstoles. Y para que puedan llevar la paz, nos dice que sopló sobre ellos, les dice, recibid el Espíritu Santo, que es el Espíritu creador, que les capacita para que realmente hagan lo que Jesús les está diciendo. A quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Luego, fijémonos que les da una potestad divina a estos hombres. La potestad de poder perdonar los pecados como si fuese Dios mismo que los perdona. ¿Por qué? Pues porque los apóstoles y sus sucesores, los obispos y los sacerdotes, no sucesores de los apóstoles, sino colaboradores de los obispos, se les da ese poder divino de poder perdonar los pecados porque actúan en el nombre de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. De la misma manera que consagran el pan y el vino, y cuando dicen esto es mi cuerpo, no se transforma en el cuerpo del sacerdote que está celebrando la misa, sino en el cuerpo de Jesucristo, porque el sacerdote está hablando con el yo de Jesucristo. Pues lo mismo ocurre con el perdón de los pecados. El sacerdote actúa con el yo de Jesús. Es Jesús quien, a través de las palabras del sacerdote, nos perdona los pecados. Es un regalo de Dios. Porque sin este don de poder realmente obtener el perdón de los pecados, no tendríamos esa paz que nos viene de Dios. No podríamos reconciliarnos con Dios. Y además es que incluso, digámoslo así, que psicológicamente nos ayuda a abrirnos. Pero es muy importante, y yo quisiera ahora detenerme en este punto, que nos fijemos qué condiciones tenemos que reunir nosotros para que efectivamente se nos perdonen los pecados. Y yo creo que lo que mejor nos puede ayudar a entenderlo es la parábola que pronunció Jesús, conocida vulgarmente como la parábola del hijo pródigo, aunque quizás más bien se tendría que llamar la parábola del Padre Misericordioso. Es una parábola muy conocida, pero vale la pena leerla, puesto que aquí realmente podemos ver qué se necesita para que podamos obtener el perdón de nuestros pecados y cuál es la actitud de Dios respecto del pecador. Quizás sea importante que tengamos en cuenta que Jesús pronuncia esta parábola y otras que se nos ha hablado anteriormente, la de la oveja perdida, la del dracma, la de la moneda perdida.
Las pronuncia precisamente porque, nos dicen los primeros versículos de este capítulo 15 de Lucas, se acercaban a él, a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas les parecía muy mal, porque ellos consideraban que Dios no ama al pecador. Y por lo tanto ellos tampoco lo amaban, no se juntaban con ellos. Y murmuraban diciendo, este acoge a pecadores y come con ellos. Y entonces, por lo cual, Jesús explica la actitud de Dios respecto del pecador con estas parábolas. Pero también nos dice lo que necesitamos para que Dios nos perdone, como he dicho antes. Voy a leer desde el versículo 11. Y añadió, un hombre tenía 2 hijos, y dijo el más joven de ellos al padre, Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde. Les dividió la hacienda y pasados pocos días el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana y allí disipó toda su hacienda viviendo disolutamente. Es decir, fijémonos la historia de un padre que tiene 2 hijos. El pequeño pide la parte de herencia que le toca, el padre respeta su libertad, acepta lo que él le pide y le da la parte de la herencia. Evidentemente, este joven le importa muy poco lo que pueda pensar o lo que pueda sentir su padre. No ama a su padre, eso es evidente. Solamente se busca a sí mismo y piensa que con esa riqueza que su padre le va a dar, lejos va a ser feliz. Y efectivamente, cuando reúne todos esos bienes, se va lejos de su padre. Y allí se gasta viviendo disolutamente todas esas riquezas. Fijémonos que mientras ha estado disfrutando de todas esas riquezas y viviendo a su manera, se imaginaba que era feliz. Ciertamente no pensaba, no se acordaba de su padre. Pensaba que le iba a durar siempre, toda la vida, todos esos bienes. Pero, continúa diciendo, después de haberlo gastado todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir necesidad. Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra, que le mandó a sus campos a apacentar puercos. Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos y no le era dado. O sea, aquí nos presenta la situación de miseria a la que llega este joven. Cuando se lo ha gastado todo, se ha quedado sin lo necesario siquiera para vivir. Y en su miseria, la única solución que encuentra es guardar cerdos. Tengamos en cuenta el contexto en el que Jesús pronuncia esta parábola. Entre los israelitas, entre los judíos, el cerdo es un animal impuro, no se podía comer y por lo tanto no lo criaban. Luego había bajado a lo más bajo que se podía uno imaginar. Un israelita, un judío, cuidando cerdos. Y que además los cerdos se alimentaban mejor, los cuidaban mejor que a él. Él pasaba hambre, los cerdos no. Y en esta situación de extrema necesidad, fijémonos bien, es cuando el joven empieza a reflexionar. Hasta ahora no había pensado. Podríamos decir, renunció a su condición de un ser racional. Se dejaba llevar de lo que sentía, de lo que le apetecía, de lo inmediato. No usaba su razón. Pero ahora, dice el texto, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Fijémonos bien. Este hombre entra dentro de sí, repito, empieza a pensar. Y diríamos que empieza a analizar por qué se encuentra en aquella situación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho él para encontrarse en esa situación terrible? Y entonces se acuerda de su padre.
Pero fijémonos bien, no se acuerda de su padre porque le duele pensar qué mal lo tiene que estar pasando, cómo tiene que sufrir, qué mal me estoy portando con él. No, no. En realidad sigue siendo egoísta. Pero sin embargo, ha hecho una cosa muy importante. Ha reflexionado, ha analizado y ha llegado a una conclusión. Que en la casa de su padre se está mejor que donde está. Es suficiente para volver. Aunque vuelve por razones egoístas, pero vuelve. Y dice el texto, y levantándose, se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, vióle el padre, y compadecido corrió a él y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. Díjole el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, pronto, traed la túnica más rica y vestídsela, poned un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies, y traed un becerro bien cebado y matadle, y comamos y alegrémonos, porque este mi hijo que había muerto ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado, y se pusieron a celebrar la fiesta. Fijémonos bien lo que ha necesitado este joven para obtener ese abrazo de su padre y poder participar del banquete de fiesta que su padre ha dado y sentirse nuevamente restablecido como hijo. Se le da toda la dignidad de hijo. Observemos que el padre no le echa en cara nada, no le recrimina nada, porque no ha dejado de amarle. Es más, lo ve de lejos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que lo estaba esperando, deseaba la vuelta. Y por lo tanto, cuando ha visto que se acercaba, podemos imaginarnos que el hijo vendría pues un poco temeroso de acercarse, por lo tanto no deprisa, y el padre corre al encuentro de su hijo, y lo abraza, y no le deja decir todo lo que el hijo ha pensado decirle. Solamente el hijo alcanza a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero todo aquello que decía de trátame como uno de tus jornaleros, eso el padre no se lo permite. Lo restaura totalmente. Pero para haber llegado a esa situación y que el padre pueda restablecerlo nuevamente, ponerle la ropa nueva, las sandalias en sus pies, el anillo en el dedo y hacer la fiesta, ha sido necesario que el hijo entre dentro de sí, reflexione y vuelva. Pues aquí tenemos cuáles son los actos que nosotros, cuando tenemos conciencia de haber pecado, necesitamos hacer. Lo primero que pues entrar dentro de sí, es decir, hacer examen de conciencia y con toda sinceridad reconocer que hemos pecado y que con ello, fijémonos bien, nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Hemos perdido la dignidad de hijo de Dios y ha sido un pecado grave. Hemos perdido la comunión con Dios y hemos perjudicado a la Iglesia, a la comunión de todos los bautizados. Por lo tanto, nos dice el Catecismo, en el número 1454, conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia. Pero nos dice que hagamos el examen de conciencia a la luz de la palabra de Dios. Y para ello nos sugiere pues que repasemos los 10 mandamientos, que los tenemos en el Éxodo, que recordemos también el discurso de Jesús, el Sermón de la Montaña, que lo tenemos en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y también nos recomienda pues las enseñanzas que los apóstoles nos dan en la segunda parte de su carta, sobre todo San Pablo, por ejemplo, los capítulos del 12 al 15 de la carta a los Romanos, los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios, el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, los capítulos 4, 5 y 6 de la carta a los Efesios y otros. Tenemos una amplia cantidad de textos que nos pueden ayudar a entrar dentro de nosotros mismos y podríamos decir
vernos a la luz de Dios. Porque fijémonos que cuando nos vemos a la luz de Dios es cuando nos vemos en la realidad. Y es cuando podemos valorar nuestra actitud frente a la actitud de Dios con nosotros. Después de ese examen de conciencia, siguiente paso, propósito de cambiar, propósito de enmienda. Lo vemos en este joven, volveré a la casa de mi padre. Y efectivamente vuelve a la casa del padre. Por lo tanto, tenemos que tener la voluntad de cambiar, de no volver a repetir esas malas actitudes, esos pecados que sabemos que ofenden, repito, a Dios y a los hermanos y a la iglesia. Esa conversión, ese propósito de enmienda, ese dolor de los pecados, puede ser como el del joven de la parábola del hijo pródigo, lo que llamaríamos un acto de contrición imperfecta o atricción, pero que al menos nos sirve para volver y para reconciliarnos, porque Dios con esto ya nos reconcilia. Es decir, esa actitud nos hace volver y ya hemos visto que Dios perdona. Ahora, el ideal es que lo hagamos por un acto de contrición perfecta. Es decir, que nos duela porque hemos ofendido a Dios, que nos ama tanto. Porque ¿hay alguien que nos ame más que Dios? San Juan, recordemos que nos dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, al amado. Y lo dio, pues, hasta permitir, querer, de hecho, que los hombres lo maltraten como lo maltrataron, o como lo maltratamos, y muriera en la cruz. ¿Cabe más amor? Pues el ideal es que realmente nos duela haber ofendido a Dios por ser Dios quien es, por amarnos tanto. Pero Dios en su misericordia, repito, nos perdona con la atrición. Siempre que hagamos el resto que vemos en el joven. Porque si este joven rico hubiera entrado dentro de sí, hubiera dicho, sí, volveré a la casa de mi padre, pero de hecho no se hubiera puesto en camino, no habría servido de nada. Ha vuelto, efectivamente. Por lo tanto, ¿cuál es el tercer paso importante? ¿Qué hace este hombre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, confiesa su pecado. Y esto es necesario también para nosotros, para obtener el perdón de los pecados. Quizás alguien podría pensar, pues, la mujer pecadora de San Lucas no dijo sus pecados y Jesús le perdonó. Zaqueo tampoco enumeró sus pecados y Jesús le perdonó. Claro, pero fijémonos en una cosa. Jesús es Dios. Jesús conocía perfectamente las disposiciones de la pecadora y de Zaqueo y de todos los que le perdonó, como conocía las disposiciones de aquellos fariseos a quienes no se los perdonó. Pero el sacerdote no las conoce. Por lo tanto, es necesario que se lo digamos. Si no, Él no puede perdonarnos. Es verdad que al sacerdote le podemos engañar, pero no olvidemos que cuando decimos los pecados, se lo estamos diciendo a Dios, porque el sacerdote está actuando en nombre de Dios. Y al sacerdote le podremos engañar, pero a Dios no. El catecismo nos dice que la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Es esencial. Debe enumerar todos los pecados mortales de que tiene conciencia tras haberse examinado seriamente. Incluso, fijémonos bien, si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los 2 últimos mandamientos del Decálogo. Es decir, son pecados que son internos, pues se trata de pensamientos y de deseos. Porque, continúa el catecismo, a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Por lo tanto, hemos de
ser sinceros y abrir nuestra conciencia. Porque es que si callamos conscientemente alguno de estos pecados, de hecho no estamos arrepintiéndonos, no estamos convirtiéndonos. Y San Jerónimo decía, si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Por lo tanto, es necesario decirlo, si no, no se nos perdona. En el número 1457 nos dice el Catecismo también una cosa muy importante. Dice, quien tiene conciencia de hallarse en pecado grave, si se trata de un sacerdote, que no celebre la misa. Si se trata de un seglar, no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. A no ser, dice, que concurran motivos graves y no haya posibilidad de confesarse, pero en este caso hay que tener presente que estamos obligados a hacer un acto de contrición perfecta, es decir, arrepentirnos por amor a Dios, que incluye el propósito de confesarnos cuanto antes. Pero yo diría, hacer un acto de contrición perfecta, si no hay mucho amor a Dios, es un poco difícil. Por lo tanto, lo importante es acercarnos al sacramento de la penitencia. E incluso nos dice este número del Catecismo, los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Y es que este sacramento, repito, es un regalo de Dios. Es un regalo para darnos la paz, para obtener la comunión con Dios y la comunión con los demás. ¿Y qué ocurre con los pecados veniales? Pues el Catecismo también nos dice que la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Es decir, fijémonos que yo diría que la mejor manera de obtener la corrección de nuestras malas inclinaciones, de corregir, de controlar nuestras malas inclinaciones que nos inducen a pecados veniales. Para que haya pecado grave tiene que haber materia grave, como saben. El hecho de confesarme de un pecado venial, no solamente obtengo el perdón de los pecados, el aumento de gracia santificante, sino además gracias actuales que me van a ayudar a corregirme de esas faltas. Luego es la mejor manera de controlar nuestros desórdenes. Y de esta forma podemos ir creciendo, como lo dice el Catecismo, en la vida del Espíritu, en la vida de la gracia, en la vida de auténtico cristianismo. Y por último, la quinta exigencia para este sacramento de la penitencia es, lo estudiamos en el Catecismo, cumplir la penitencia. Es decir, los pecados no solamente tienen una pena eterna, sino también hay una pena temporal. Causa desorden en nuestras actitudes y en nuestra conducta y en nuestra alma, por supuesto. Entonces, nos dice el Catecismo que la absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. De esta forma, con el cumplimiento de la penitencia, que muchas veces consiste en alguna oración, colaboramos a corregir esos desórdenes que hemos introducido en nosotros. Pero es muy importante lo que nos dice el Catecismo en el número 1460. Dice así, pero nuestra satisfacción, eso que hagamos, que esa penitencia que nos pone el sacerdote, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. Nosotros, que por nosotros mismos no podemos nada, con la ayuda del que nos fortalece, lo podemos todo. Recordemos en la carta a los Filipenses que San Pablo dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Luego, con la ayuda de la gracia, que me da este sacramento y que me da el Señor precisamente con mi colaboración, yo puedo ir corrigiendo esos pecados veniales, esas inclinaciones que nos apartan, si no las corregimos, nos podrían apartar poco a poco del camino correcto. Por esto, yo terminaría este
este programa recordando aquellas palabras que Jesús dijo a la samaritana. Cuando Jesús pide a la samaritana agua, y ella, recordemos, le dice, como tú, siendo judío, me pides a mí. Y ahí recordemos aquellas palabras de Jesús que las tenemos en el capítulo 4 de San Juan, el versículo 10. Si supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Es decir, si supiéramos qué regalo es el sacramento de la penitencia, si supiéramos la alegría que nos dice Jesús en este capítulo 15 de San Lucas, la alegría que hay en el cielo por un pecador que se convierte. Ese miedo a confesarnos lo echaríamos fuera. El Señor nos está esperando con los brazos abiertos, está deseando colmarnos, está deseando abrazarnos. Por lo tanto, en el sacramento de la penitencia tendríamos que ver una oportunidad extraordinaria del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Ojalá que descubramos quién es el que nos dice, dame de beber, es decir, dame tus pecados, no tengas miedo.